Noches. Ay, muy buenas noches. En nombre del Comité de la Pequeña Industria y la Sociedad Nacional de la Industria, le damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos la charla Derechos del Contribuyente frente a un procedimiento coactivo, a cargo del doctor Jorge Castro, socio principal del estudio Castro Muñoz Abogados. Adelante, doctor. Muchas gracias. A ver, este curso o esta charla, perdón, trata de los derechos del contribuyente frente a un procedimiento coactivo. No vamos a explicar de manera muy detallada en qué consiste un procedimiento coactivo, sino que dentro del esquema vamos a ubicar cómo uno puede alegar o defender o accionar algún tipo de derecho para tratar de equiparar o amenguar o salvar la situación de enfrentar una cobranza coactiva administrativa. En primer lugar, tenemos que tener claro, te pido Ceci por favor pasar a la siguiente diapositiva, de que todo el derecho tributario, no solo el tema coactivo, que es el que nos aboca en este momento, sino todo el procedimiento tributario se rige por ciertos parámetros. O sea, que ningún funcionario público, y eso quiero que les quede claro a todos, ningún funcionario público tiene límites, tiene acciones totalmente libres, sin ningún tipo de restricción. ¿Eh? En cambio, y ahí va una primera diferencia, los ciudadanos podemos hacer todo lo que querramos hasta limitar el derecho de otro ciudadano o hasta que exista una ley que restringe específicamente un derecho, ¿no? Digamos, en el tema ahora de la cuarentena y estas cosas, pues nos han hecho restricciones por un tema de salud pública, ¿no? Pero en principio nosotros podemos hacer lo que querramos, salvo que una ley me lo prohíba o que yo afecte el derecho de otro. El funcionario público, tiene la regla al revés. Claro, hay algunos funcionarios que no lo saben entender, no lo quieren entender, pero la regla es al revés. ¿Cómo que al revés? El funcionario público tiene una serie de facultades que están delimitadas por una ley y no puede hacer nada más que lo que señala la ley. Entonces, esa es una primera diferencia que quiero que nos quede claro a todos, en cualquier aspecto, en materia tributaria, no tributaria, en cualquier aspecto administrativo. Ya abocándonos en el tema tributario, tomo nota de un artículo de la Constitución Política del Perú. Y ustedes me pueden preguntar, ¿pero por qué la Constitución Política del Perú? Es que la Constitución Política del Perú es la norma madre, la norma fundamental de toda la estructura jurídica del Estado peruano. Entonces, llamo yo la atención de este artículo porque es un artículo donde específicamente empieza a delimitar lo que se denomina la potestad tributaria que tiene, en este caso, aboquémonos a SUNAT y a la cobranza coactiva. O sea, SUNAT puede cobrar los tributos directamente, sí. Según la legislación peruana, sí. En otros países, la cobranza es judicial. Acá, la legislación peruana ha establecido que la cobranza sea administrativa. Así lo puede hacer. Esta es la potestad tributaria, sí. Pero tiene límites. Las facultades del ejecutor para cobrar tienen que estar reguladas según la ley. Al momento de hacer la aplicación de la cobranza, tiene que haber un respeto de igualdad ante la ley, tiene que haber un respeto a los derechos fundamentales de las personas. Ahora, los derechos fundamentales no solamente se abocan a las personas naturales, sino también a las personas jurídicas. Y uno de ellos es el debido procedimiento. Es decir, el ejecutor, al momento de cobrar, tiene que respetar el debido procedimiento en todo el desarrollo del procedimiento coactivo. En todo el desarrollo del procedimiento coactivo. Otra cosa que tiene que establecer o está delimitado es que ninguna potestad tributaria desarrollada por el Estado puede ser confiscatoria, puede afectar tu derecho de propiedad. Y acá, antes de avanzar, tomo nota de un ejemplo, de una casuística que ha ocurrido en los últimos días y que tiene que ver con el caso Telefónica, el caso Paramonga, algunos casos de hace un par de años, donde el Tribunal Constitucional ha hecho una delimitación de la posibilidad de cobro que tiene la SUNAT. Y le ha dicho, a ver señor,
Si usted tiene bajo una norma específica un plazo para atender un reclamo de 9 meses o al Tribunal Fiscal un plazo para atender la apelación de 1 año, entonces tú vas a cobrar intereses moratorios hasta ese plazo. ¿Qué pasa si SUNAT, justo hoy día teníamos un caso en el estudio donde venía un contribuyente que el reclamo ingresó en el año 2004, tomen nota, 2004. El reclamo fue resuelto en el 2008. Se demoraron 4 años en resolver el reclamo cuando solo tenía 9 meses. Luego el señor pierde y apela. Presenta la apelación en el 2008 y el Tribunal Fiscal le resuelve el caso en el 2014. Se tomó 6 años cuando solo se puede tomar 1. ¿Cuál es la consecuencia de este exceso en el plazo de resolución? De que el señor en las 2 instancias administrativas se han tomado 10 años cuando debían tomarse 1 año y 9 meses. ¿Cuál es la consecuencia? Que le han cobrado intereses moratorios por 8 años y 3 meses en exceso. Claro, si uno le preguntaba a un funcionario de la Administración Tributaria o al ejecutor coactivo, le dicen, no, yo te tengo que cobrar todo, porque a mí mi código tributario me dice que el interés se sigue devengando. Bueno, lo que ha hecho ahora el Tribunal Constitucional es salir y decir, no, eso es vulneratorio del derecho de propiedad, eso es vulneratorio del plazo razonable que cualquier contribuyente tiene para que le puedan resolver sus casos. Entonces, estas normas constitucionales que están en un grado superior a las normas tributarias, sí son importantes. Lo que sucede es que en la práctica hay muy pocos casos que llegan a ser discutidos bajo las normas constitucionales y nos quedamos simplemente en un análisis de rango legal o hasta de rango reglamentario que pueden ser vulneratorios de derechos de los contribuyentes. Entonces, en resumen, sobre esta primera parte, hay un derecho constitucional tributario que delimita las funciones de la SUNAT. Listo. Estos son los derechos, acá están enunciados, hay todo un desarrollo mayor, pero lo que les quiere quedar claro a ustedes es que los tienen. Y si no se los reconocen, van a tener que ir y pelear y accionar a través de acciones de amparo. Lo van a tener que hacer. Claro, uno puede decir el costo-beneficio, el gasto del abogado. Sí, pues hay análisis que hay que hacer. Hay análisis que hay que hacer, ¿no? Pero si ustedes consideran que le han vulnerado el derecho, si ustedes tienen casos en este momento como el que acabo de describir, es decir, que SUNAT y el Tribunal Fiscal se han demorado 10 años, como el caso que acabamos de revisar en el estudio, 10 años, cuando debieron tener 1 año y 9 meses, tienen que proponer resolución de amparo. Porque el tribunal ya ha dicho que esos 8 años de intereses moratorios no se los tienen que cobrar. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional en este caso, en el caso Telefónica, en el caso Paramoa, que salió la semana pasada, no reguló esta reducción de intereses a nivel de precedente vinculante, es decir, para que se apliquen a todos. Lo que han dicho es, no, hay que evaluar caso por caso. En buena cuenta, cada uno, cada ciudadano, cada empresa que se vea perjudicada va a tener que accionar, tiene que hacer una buena demanda de amparo. Lo más probable es que la primera y segunda instancia no les hagan caso. Discúlpenme, les tengo que contar lo que pasa en la realidad, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿no? Si yo soy un juez constitucional y veo que el tribunal ya tiene un criterio, pues amparo el pedido del contribuyente, pero en la realidad de las cosas, estos jueces constitucionales no están tomando en cuenta aún estos criterios. Entonces, lo más probable es que te toque perder en primera instancia en el amparo, perder en segunda instancia en el amparo y llegar al Tribunal Constitucional para que aplique su criterio. Eso es el peor escenario, pero nuevamente, si ustedes han tenido un exceso de plazo en la reclamación, tienen que interponer su acción de amparo para lograr esa reducción. Porque es su derecho. Acá no le estamos viendo la cara a nadie, no le estamos viendo la cara al Estado, no estamos haciendo ningún tipo de ilusión tributaria. No, simplemente estamos solicitando que se me aplique un derecho. Eso es lo que estamos haciendo. Más adelante voy a regresar para vincular esto que les acabo de contar con el tema del procedimiento coactivo.
La siguiente, por favor, Ceci. De esta lámina solamente quiero explicarles la primera lámina. La primera. Que el ejecutor tiene una serie de facultades regladas, pero una, y creo yo la más importante, y que está vinculada a la defensa de tus derechos, es la siguiente: verificar la exigibilidad de la deuda. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que el ejecutor tiene que, al momento que empieza a hacer el cobro, de él darse cuenta que el contribuyente debe el monto. Debe darse cuenta de que esa deuda está bien actualizada. No solamente de que debes un IGB de junio del 2018, sino que el interés moratorio también está correctamente actualizado. ¿Quién es el responsable de si está mal actualizado y al final dicen que debes 100.000 soles cuando en realidad debes 10.000? ¿Quién es el responsable? El ejecutor coactivo. ¿Por qué? Porque él tiene la obligación de verificar la exigibilidad de la deuda. Entonces, ustedes lo que tienen que exigir es que el monto que es materia de cobro sea el monto que realmente ustedes deben. Y si hay un responsable, es el ejecutor coactivo. Seguimos una más, Ceci, por favor, para poder explicar unas cosas más. ¿Qué deuda es materia de cobranza coactiva? Cualquier deuda no. Es una deuda que en principio fue determinada a través de una auditoría y yo reclamé, perdí, apelé ante el Tribunal Fiscal y perdí, y en ese momento ingresa el procedimiento coactivo. Acá hay una particularidad. Una vez que termina la etapa administrativa, yo puedo ir al Poder Judicial, lo que se llama un contencioso administrativo. Cuestiono la decisión administrativa del Poder Judicial. El tema es que la regulación actual le permite a SUNAT iniciar la cobranza coactiva. Es decir, yo todavía puedo ir a discutir la decisión del Poder Judicial, pero ya a mí me están cobrando coactivamente, ya me están embargando, me están bloqueando las cuentas, tasando mi inmueble. Y eso es muy discutido porque de alguna manera puede ser interpretado como lesivo al derecho a la defensa. Yo opino de que esa es mi opinión respecto a esa situación. Uno puede ir al Poder Judicial, presentar la demanda contenciosa, pedir una medida cautelar, pero ahora le han establecido un parámetro insalvable al juez a nivel legal de que él tiene que pedir una garantía por el monto de la deuda. Entonces, si tú no presentas la garantía, el juez no te da la medida cautelar para parar la cobranza coactiva. Entonces, regresando, ¿qué puede ser materia de cobranza? La deuda en la cual ya se acabó la etapa administrativa, vas al Poder Judicial, pero bueno, como le he dicho, ya se activa el procedimiento coactivo y te pueden cobrar. ¿Qué otra cosa te pueden cobrar? Los fraccionamientos, las cuotas de fraccionamientos, los fraccionamientos perdidos. ¿Qué otra cosa te pueden cobrar? Te pueden cobrar las órdenes de pago. ¿Qué es una orden de pago? La orden de pago es este documento de cobro que ahora te lo notifican electrónicamente y que es un resumen de la declaración mensual que tú has presentado. Usualmente tú dices, yo debo 10.000 soles de IGB, y lo que hace la SUNAT es, hola, págame los 10.000 soles que tú has declarado más el interés moratorio a la fecha que se emite el documento. Esos son a grandes rasgos los principales deudas que pueden ser materia del procedimiento coactivo. Una más así, por favor. Estas son las etapas del procedimiento coactivo. ¿Ok? Hay definidas hasta 4 etapas. La notificación de inicio, luego de 7 días hábiles los embargos, que vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Luego, si el embargo ha tenido que ver con una desposesión de bienes, de activos, te los pueden rematar. Y una vez que terminas de pagar la deuda, o tú directamente o a través de las medidas de embargo, el ejecutor tiene que dictar una conclusión del procedimiento coactivo. A ver, si este es el esquema, ¿dónde yo puedo tener derechos que solicitar se respeten, ¿no? Primero, el acto de notificación, ¿no? Es el primero. El acto de notificación
ahora se ha simplificado de alguna manera, porque ahora te notifican a través del buzón electrónico, a través de la clave SOL, ¿sí? Sin embargo, nosotros, y entiendo que más personas, opinamos en el estudio de que hay un error que casi se mezcla con un abuso, porque la SUNAT entiende notificado cuando te lo deposita sin que medie una constancia de recepción, sin que viaje un acuse de recepción electrónico. Es decir, te lo puede haber dejado en tu bandeja, pero tú de repente a los 2 o 3 días recién ingresas a la clave SOL y es en ese momento que accedes al archivo que debería viajar un acuse de que ya lo leí. No, eso no está regulado en la legislación del Código Tributario. Yo te la deposité y listo. Tienes luego del depósito 24 horas y después de ahí todo se activa. Sin embargo, nosotros creemos que por un reconocimiento al derecho a la defensa de los contribuyentes, eso no debería bastar el depósito, sino que debería existir una confirmación, una constatación electrónica de que revisé el documento. Cosa que sí regula la ley del procedimiento administrativo general. Ahí sí está. Podríamos entrar a discutir que siendo que la ley del procedimiento administrativo general es una norma madre del todo el procedimiento administrativo, podría entrar en conflicto con lo que les acabo de contar sobre el Código Tributario. Claro, los tributaristas dirán, no, pero es que esto es la norma especial, ¿no? Pero fuera de esa disquisición, yo creo que sí es vulneratorio que la SUNAT no entienda efectuar la notificación cuando viaje el acuse de que lo leí. Yo creo que es lo mínimo que debería regularse. Es más, sostenemos en el estudio de que todas estas notificaciones, aparte que son vulneratorias, devienen en nulas, ¿no? Aún no tenemos un precedente acá en el sistema peruano que nos ampare. Sin embargo, ya hay precedentes en la legislación argentina que han reconocido ese derecho de los contribuyentes. En ese caso, han declarado nulas las notificaciones, nulos los procedimientos administrativos derivados de esa mala notificación y la administración ha tenido que volver a empezar. Como le repito, es nuestra opinión. Creemos que nuestra opinión se ajusta a derecho, creemos que es una exigencia más que debería tener esa notificación electrónica. Sin embargo, no tenemos un precedente a la fecha acá. Tenemos un precedente de la regulación argentina. Avanzamos. Una vez hecha la notificación, y entendiendo que está bien hecha, ¿no? Lo que viene después es que el ejecutor coactivo puede desarrollar una serie de embargos. ¿Qué embargos puede hacer? Puede embargar las cuentas bancarias, puede embargar las cuentas por cobrar que tienes de tus clientes, puede embargarte los inmuebles, puede ir a tu domicilio a hacer un inventario de los activos, puede ir a tu domicilio a hacer una intervención en información, pedirte información de la actividad económica de la empresa. Todas esas medidas de embargo las notifica la persona encargada y se ejecutan en el momento que te notifican. O sea, nadie te preavisa, no te dicen, sabes, mañana voy a ir a hacer el embargo de retención o mañana voy a ir a embargarte las cuentas, los bienes muebles de tu oficina. No, todo eso se hace en el momento que se notifica, surte efectos de manera inmediata. Una discusión, discusión para algunos, bueno, nosotros sí la tenemos clara en el estudio, y creo que ya más de uno también, es que frente a un intento de embargo en tu domicilio, tú tienes un derecho. El derecho a la inviolabilidad del domicilio. ¿Y en qué consiste el derecho a la inviolabilidad del domicilio? Consiste en que si el funcionario de SUNAT, ejecutor, auxiliar, con policía y con fiscal, si quieres, quiere ingresar a ejecutar un embargo a tu domicilio, tú le puedes decir que no. ¿Cómo? Pero si tienes su resolución, claro, tú le puedes decir que no, por tu derecho a la inviolabilidad del domicilio. Este funcionario con fiscal, con policía, podrá entrar a tu domicilio
solo si tú lo dejas entrar. Si tú le permites el ingreso, de acuerdo, ejecuta su medida de embargo. Pero si tú no se lo permites, ese día él no puede hacer el embargo. ¿Qué le queda al ejecutor coactivo? ¿En qué momento sí podría hacerlo así tú no quieras? Es cuando él tramite una autorización en el Poder Judicial, que un juez evalúe, darle el acceso a tu domicilio, y solo en ese caso, con esa autorización judicial, no fiscal, acuérdense, judicial, él podría ingresar a tu domicilio a ejercer o efectuar el embargo que tiene previsto. Sobre los embargos, hay otro derecho que está vinculado con el derecho al pago preferente de las remuneraciones, un derecho que también no es muy reconocido por los ejecutores coactivos. ¿En qué consiste? En que SUNATE puede embargar las cuentas bancarias de una empresa específica. Imagínate que te embarga 50.000 soles. Pero justo estos 50.000 soles son para pagar tu planilla. Entonces, lo que tú debes hacer es comentarle al ejecutor coactivo, esa plata es para pagar planilla. Acá está mi planilla, acá está mi PDT, con todos mis trabajadores, mire el monto de la planilla, inclusive me falta plata, pero con eso voy a pagar planilla. El ejecutor en estos casos lo que te va a decir usualmente es, ¿y cómo me consta que realmente si yo libero la cuenta tú vas a pagar la planilla? Bueno, tendrá que establecerse un mecanismo, ¿de acuerdo?, donde el ejecutor o puede autorizar el desbloqueo de la cuenta para el pago de planillas, ¿no? O finalmente creer en tu buena fe. ¿Por qué? Porque realmente hay una prelación en el pago de planillas. La Constitución establece que el pago de las obligaciones laborales tiene prelación sobre el pago de obligaciones tributarias. Esto no lo hemos inventado, esto no es una interpretación, simplemente lo que estamos haciendo es nuevamente recurriendo a la Constitución para traer una norma constitucional a un procedimiento coactivo donde entre la discusión o la supuesta coalición, la norma constitucional prevalece. Ahí tienen otro derecho, ¿no? Si seguimos avanzando y estamos en el caso de los embargos de inscripción y luego el ejecutor quiere hacer un remate, que es lo que se denomina ejecución forzada, ¿cierto? En esta ejecución forzada, que es el remate para que la SUNAT se cobre la deuda que le tiene la empresa, también existe la prelación de los derechos laborales. Ese derecho lo tengo que saber ejercer. ¿Cómo es que lo tengo que saber ejercer? Los trabajadores o el trabajador que tiene un proceso judicial o que ya ganó, tiene que solicitarle al juez que le oficie al ejecutor coactivo y le comunique el monto de la creencia laboral que existe. O si recién has iniciado tu proceso judicial, lo que tienes que hacer es solicitarle al juez laboral que o trabe una medida cautelar o por lo menos oficie al ejecutor coactivo indicando que hay una creencia que está en discusión. ¿Qué se hace con este tipo de comunicaciones o con estas medidas cautelares? Comunicarle al ejecutor que por la prelación del pago de obligaciones laborales, el ejecutor podrá rematar el inmueble, pero el producto del remate, si digamos el producto del remate son 100 soles y las obligaciones laborales son 80, el ejecutor solo se va a poder cobrar 20. Los otros 80 los tendrá que consignar y si ya se resolvió el tema judicial laboral, los tendrá que enviar al juzgado laboral o si el proceso laboral está en trámite, tendrá pues que consignarlo y custodiarlo hasta que el proceso laboral termine. En ningún caso, el ejecutor, a pesar de haber sido comunicado y todo, el ejecutor podrá cobrarse el 100%. Eso ya, desde mi punto de vista, se convierte y no solamente en una conducta funcional, sino hasta un ilícito penal. Entonces, ahí los trabajadores también tienen una segunda oportunidad
para intentar de recuperar parte de sus obligaciones laborales, pero lo tienen que saber utilizar. Tienen que saber accionar oportunamente su demanda laboral, tienen que saber señalar que tienen que comunicar al ejecutor coactivo, este tiene que tomar conocimiento para que nuevamente entre la creencia laboral y la creencia tributaria se prefiera la creencia laboral. Otro caso de derechos que está regulado en el código, pero me parece importante también refrescar o que tomen nota, es el derecho que tiene un tercero a evitar que rematen el inmueble o un vehículo, no sé, cualquier activo que sea inscrito. Y esto tiene que ver con que muchas veces nosotros hacemos transferencias de activos, lo elevamos a minuta, con firma legalizada, lo elevamos a escritura pública, pero a veces no terminamos de hacer la transferencia en registros públicos. Y entonces, cuando voy a registros públicos, el inmueble o el auto aparece al nombre del antiguo propietario que justo es deudor tributario. Entonces, como SUNAT tiene ahora entiendo, una base de datos interconectada con la SUNARP, inmediatamente lo ve y embargan el inmueble o el vehículo. El nuevo propietario no sabe de eso porque la cobranza coactiva se sigue contra el anterior propietario. Luego de embargar el inmueble y si no hay ningún aviso de pago por parte del deudor, puede tasar el inmueble y ahí en el momento de la tasación sí ya podría darse cuenta el tercero porque lo más probable es que le comuniquen o le hagan saber de que quieren hacer una evaluación del vehículo del inmueble. Pero podría darse el caso, un poco forzado, el tema de que el perito haga la evaluación sin asistir sin ir al inmueble o pedir o tener la posesión del vehículo. Un poquito complicado, pero bueno, digamos que lo haga, ¿no? Este tercero, en todo este tiempo, tiene toda la oportunidad para comunicar al ejecutor coactivo de que el inmueble ya no le pertenece al deudor, sino le pertenece a él, al nuevo propietario, a través de una tercería. Una tercería que se denomina excluyente de propiedad. ¿Hasta cuándo lo puedo presentar? ¿Hasta cuándo el tercero puede levantar la mano y tratar de aparecer para defender su derecho? Según el código, lo puede hacer hasta antes de que se produzca el remate. O sea, tiene desde la tasación, desde la aprobación de la tasación, desde la convocatoria, desde el momento del remate, porque bueno, cuando es una remata pues varios ítems, ¿no? Y hasta ese momento, antes del remate, puede presentar un escrito con su medio de prueba que diga que es el verdadero propietario y parar el remate de ese activo. Después de eso, ya la ley no lo ampara. Después de eso, tendrá que hacer algún tipo de resarcimiento con la persona que le vendió el inmueble o el vehículo, como quieras, pero nada más. Entonces, este tercero tiene tiempo hasta antes de la ejecución del remate. Con respecto a la conclusión, hay varias cosas ahí, estoy tratando de comentarles las más importantes. ¿Por qué sería importante que me notifiquen una conclusión de un procedimiento coactivo? Yo lo veo importante en el sentido de que la notificación de la conclusión le permite a los contribuyentes poder presentar un recurso de apelación en el Poder Judicial respecto de todo el procedimiento coactivo, para que un juez pueda revisar todo el procedimiento coactivo. Notificada la conclusión, tienes 15 días para presentar la apelación y ver si este procedimiento coactivo ha sido bien o mal llevado. Esto también, ahora con los sistemas de notificación, son notificaciones electrónicas fundamentalmente, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es un poco el plazo, ¿no? Avanzamos, Ceci, por favor. Una más, dos más. Una más, por favor. Una más. Ya estoy, conversé. No, hasta el siguiente cuadro. Creo que en 2 diapositivas más. Una más. Una más. Ya. Yo hasta acá les he contado de la estructura del procedimiento coactivo.
O sea, como le vuelvo a repetir, notificación luego de que ya la deuda es exigible coactivamente, el embargo, la ejecución forzada, la conclusión. Durante todo el procedimiento coactivo puede existir lo que se denomina la suspensión del procedimiento coactivo, es decir, una paralización por algún evento o acto que obligue al ejecutor coactivo a parar el procedimiento coactivo. Una de esas cosas podría ser una medida cautelar que uno obtenga en el Poder Judicial. Otra podría ser una medida cautelar que uno obtenga cuando presenta un recurso de queja ante el Tribunal Fiscal. Y sobre la queja vamos a ir en un momento. Pero el otro tema que les quiero comentar es que les va a parecer inverosímil, pero es así. SUNAT no solamente puede ejercer acciones de embargo bajo estas premisas o parámetros, sino que la ley le faculta a trabar las medidas cautelares previas. ¿Qué es una medida cautelar previa? La medida cautelar previa es una afectación patrimonial o financiera hecha por la SUNAT durante el ejercicio de tu derecho a la defensa. A ver, se lo voy a tratar de explicar de la manera más clara posible. Todo lo que hemos venido hablando sobre cobranza coactiva tiene que ver con deuda donde tú ya reclamaste, apelaste y perdiste. Perdiste el fraccionamiento, la orden de pago, te la tienen que cobrar. O sea, de hecho, ya tú sabes que ya viene la coactiva. Porque ya sabes cuál es la ley y ya ejerciste tu derecho a la defensa y lo perdiste. Pero la medida cautelar previa es una facultad excepcional que puede dictar el ejecutor coactivo respecto de una deuda donde tú estás ejerciendo tu derecho a la defensa. Es decir, acabó la fiscalización y yo tengo el derecho a reclamar y luego apelar, pero la SUNAT puede considerar excepcionalmente que tú le quieres ver la cara, lo estás burlando, que te vas a vender los activos, y entonces, bajo ciertos parámetros, que no cabe conversarlos en este momento, pero bajo ciertos parámetros, lo que haces es ellos dictar embargos preventivos. Y entonces puede darse el caso, como es un caso que hemos tenido hace poco también en el estudio, donde a un contribuyente que debía casi 3 millones de soles, según SUNAT, según la fiscalización, presentamos el recurso de reclamo y apenas presentamos el recurso de reclamo, la SUNAT dictó medidas cautelares previas. Aún no resolvía el reclamo y la SUNAT ya había embargado 1.100.000 soles en las cuentas bancarias. La diferencia le había afectado los activos de la empresa. En el medio le había notificado a los clientes de la empresa. Una notificación de embargo a los bancos varía tu calificación crediticia. Una notificación a tus clientes de embargo hace que muchos de ellos quieran resolver los contratos contigo. Una notificación de embargo de los activos que de repente están hipotecados o tienen un tipo de garantía con el banco, hace que el banco voltee y cuestione contigo y diga, oye, ¿qué pasa con esto? O sea, de repente, es más, yo he llegado a ver cláusulas donde la afectación o los embargos posteriores a las hipotecas de los bancos puede ser causal de resolución de los préstamos y la ejecución del inmueble. Entonces, a ver, que todo esto ocurra cuando yo ya fui vencido en mi derecho a la defensa en la etapa administrativa, o sea, una orden de pago, bueno, todavía yo sigo pensando que tengo otros derechos, pero digamos ya, ok, más o menos la cosa está clara. Pero que en el pleno ejercicio de mi derecho a la defensa, cuando yo estoy reclamando por la fila 1 y venga por la fila 2 la SUNAT a embargarme preventivamente, ya esto es una desnaturalización del ejercicio de la potestad tributaria por parte de la SUNAT. Regreso con el caso de mi cliente. Entonces, presentamos el reclamo, embargaron lo que le conté, clientes, bancos, inmuebles. Perdí el reclamo, entonces uno dice, ah, no, pues tienes razón. O sea, ya está. Pero yo tengo mi derecho a la defensa de ir al Tribunal Fiscal para ver si lo que ha resuelto la SUNAT está bien o mal. Nos fuimos al Tribunal Fiscal
y al final terminamos ganando la deuda. Es decir, el Tribunal Fiscal al final dijo nulo el procedimiento de fiscalización. O sea, en buena cuenta le dijo, señores, esos 3 millones son nulos. Vuelve a fiscalizar. Y ahora tengo a mi cliente que por 2 años le embargaron 1.100.000 soles. Imagínense, muchos de ustedes son empresarios, que a ustedes le quiten 1.100.000 soles 3 o 4 meses, los quiebran. A mi cliente se lo quitaron 2 años. 2 años. Y ahora que hemos pedido que se ejecute la devolución, lo que han hecho es devolverle 300.000 que sacaron de un banco y los otros 800.000 que se los sacaron de una cuenta de detracciones, se la han devuelto ahí. O sea, ni siquiera le han dado la plata en este momento, sino ahora tiene que esperar hasta abril para liberar y que se la devuelvan a fines de abril o mayo. O sea, meten la pata, causan daño y no tienen un poco de criterio para devolver el dinero al contribuyente de manera inmediata. Sobre la base, repito, de medidas cautelares previas, donde yo estaba ejerciendo mi derecho a la defensa. Esto es un daño irreparable. Es más, en algún intento de solución le mandamos al jefe de la SUNAT, a la intendenta regional de Lima, al superintendente adjunto, cartas notariales de resoluciones contractuales de sus clientes por falta de liquidez. Cuando ya mi cliente había recuperado sus 1.100.000 y la SUNAT los 800.000 soles, se los devolvió a la cuenta de detracciones. Sobre medidas cautelares previas. Entonces, ahora que hemos ganado y estamos, se los digo, estableciendo cuáles son los daños que han pasado en este caso, ahora lo que toca es evaluar si el cliente está dispuesto a entablar una demanda indemnizatoria contra la administración tributaria. Porque este daño es causado por la administración tributaria. ¿Qué derechos puedo tener yo frente a las medidas cautelares previas? Yo entendería que quien tiene que ayudar a enmendar esto es el Tribunal Fiscal, pero no es tan enérgico a través de los recursos de viaje en las medidas cautelares previas. Lo que les quedaría en estos casos es recurrir a una acción de amparo para que un juez de amparo pueda evaluar si estas medidas son excesivas. Si estas medidas le impiden mantener la actividad o la operatividad de la empresa. Porque cuando uno va ante la SUNAT y le dice, oye, me estás quebrando, la SUNAT te dice, no, mi trabajo no es quebrar empresas. Pero si te está embargando preventivamente, no te está quebrando la empresa. O sea, a mi cliente prácticamente le quebró la empresa. Para que después de 2 años le diga, me equivoqué. Sorry, me equivoqué. Y ahora, ¿quién le resarce de eso? Ah, bueno, una demanda indemnizatoria. Sí, pero suena bonito. 5 años de pelea. ¿No? 5 años de pelea. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a una medida cautelar previa? Yo creo que deberíamos buscar, intentar que un juez de amparo lo pueda evaluar. Solicitar a la propia administración citas también para que lo puedan evaluar. Reevaluar, ¿no es cierto? Pero este es un poco otro de los temas en los cuales tenemos que estar atentos y poder ejercer nuestros derechos de manera oportuna. Avanzamos así con una última diapositiva. Por favor. Una más. Una más. Una más, por favor. Quiero que liga el recurso de queja. 2 más, entonces. Ahí creo que... Ahí está. Una de las alternativas que te da el código para buscar que el ejecutor coactivo enmiende su procedimiento coactivo es el recurso de queja ante el Tribunal Fiscal. El recurso de queja no tiene plazo, los puedes interponer durante el desarrollo del procedimiento coactivo, no requiere firma de abogado, tienes que indicar cuál es el vicio, cuál es el comportamiento irregular por parte del ejecutor coactivo, y luego el Tribunal Fiscal lo que hace es emitir una resolución donde te da o no la razón.
uno puede pedir una medida cautelar también al Tribunal Fiscal. En algunos casos en el estudio hemos tenido medidas cautelares. Y la medida cautelar lo que te permite es parar el procedimiento coactivo hasta que el resolutor del Tribunal Fiscal resuelve el recurso de queja. Esa es una alternativa. Tengo un problema en coactiva, una alternativa es, primero, conversar con el ejecutor coactivo para ver si enmienda el tema. Dos, presentar un recurso de queja. Si no hay un camino por ahí, buscar de presentar algún recurso de amparo, donde también tendrías que pedir una medida cautelar para parar el procedimiento coactivo. Esa es una alternativa administrativa, la otra es una alternativa judicial. ¿De acuerdo? Acá regreso con el tema telefónica. Otro de los derechos que tenemos, como explicaba, es que el ejecutor cobre la deuda y la verdadera liquidación de la deuda. ¿Cuántos son los intereses moratorios? Si usted me pregunta cómo es la regulación actualmente, la regulación dice que te van a cobrar intereses por todo el procedimiento administrativo, así haya durado 10 o 20 o 30 años. Pero lo que acaba de decir el Tribunal Constitucional, en el caso Telefónica y en el caso de Paramonga la semana pasada, es que solo te pueden cobrar hasta por el periodo que tuvieron para resolver la reclamación y la apelación. Ahora, ¿cómo logro esa reliquidación de la deuda? Lamentablemente, al Tribunal Constitucional no haber establecido un precedente vinculante, lo tienes que hacer a través de un recurso de amparo. Pero el amparo ¿contra qué va a ir? Y ahí un poco es que quiero encajar el tema coactivo. El amparo va contra el ejecutor coactivo, contra el procedimiento de cobranza coactiva por su indebida liquidación de impuestos. De ahí tienes que hacer el match para poder ir en un recurso de amparo. De hecho, el caso Telefónica lo hicieron así. O sea, el caso Telefónica es bien curioso porque la deuda principal aún sigue en discusión, pero como les expliqué hace un momento, cuando tú acabas la etapa administrativa, reclamación y apelación, tú puedes ir al judicial como hecho Telefónica, pero ya el ejecutor inicia las acciones de cobranza. Entonces, ante el inicio de las acciones de cobranza, lo que hizo Telefónica fue interponer un recurso de amparo para que se reliquide adecuadamente los intereses. O sea, ese es el camino, ¿no? Tienes que saberlo argumentar, ese es el camino, y echarte a un juicio adelante para buscar la reducción de los intereses moratorios. Hay muchas cosas más de las cuales podríamos conversar. Como les decía, este no es un curso del procedimiento coactivo. Yo he tratado de tocar algunos temas más relevantes de esto. Así es que, bueno, les agradezco por su tiempo. Yo espero haber sido claro en esto. Y si hay algunas preguntas, quedaría un poco a la disposición de ustedes. Muchas gracias, doctor. Invitamos a los participantes. Si tuvieran alguna consulta, por favor, el doctor está dispuesto a resolverlas. Pueden escribir al chat también, lo desean. Tenemos una consulta de Mariela Velasco que dice, ¿qué documentos emite SUNAT antes del embargo? Ya, ok. El documento anterior al embargo es lo que se denomina la resolución de ejecución coactiva, que es el documento inicial, es como la carátula del expediente de cobro. Entonces, esa resolución de ejecución coactiva es la que te llega a través del buzón electrónico, y luego de que esa resolución de ejecución coactiva es depositada, digamos un ejemplo, digamos que es depositada al día de hoy día es 26, 25. 25, hoy día es 25 de febrero, imagínate que te la depositan ahorita, ya casi 8 de la noche. Se entiende de acuerdo a la ley depositada el día de mañana, o sea, mañana viernes 26.
y surte efectos a partir del día siguiente. Es decir, sábado y domingo no cuenta, sería el lunes 1 de marzo. Entonces, el lunes 1 de marzo es el día 1. A partir de ahí hay 7 días hábiles que tienes últimos antes de que la SUNAT esté en posibilidad de trabarte los embargos. Ante la pregunta de qué documento previo es este. Resolución de ejecución coactiva, que te lo depositan en el buzón, y a partir de ahí tienes los 7 días hábiles desde que surte efecto, y del día 8 en adelante ya te pueden hacer cualquier tipo de embargo, ¿no? Eso es. Ok, gracias, doctor. María del Carmen nos dice si las deudas coactivas son heredables. Ok. Las personas naturales pueden tener deudas tributarias, ¿sí? En el caso que ellas fallecen, existe una norma específica en el Código Tributario donde los herederos responden por las deudas tributarias hasta el monto de la masa hereditaria. Vamos a poner un ejemplo. Este señor debe 1 millón de soles de impuesto a la renta, más intereses, y debe 1 millón de soles en multas. ¿De acuerdo? O sea, de realidad debe 2. Como las sanciones son personalísimas, el 1 millón de soles de multa por su fallecimiento se extingue. Chao, no se debe más. Pero el 1 millón de soles de impuesto a la renta más intereses es algo que podría ser trasladado a los herederos, pero los herederos van a responder hasta el monto de la masa hereditaria. ¿Cuánto han recibido de masa hereditaria? Ejemplo 1, no han recibido nada, o sea, no responden por nada. Ejemplo 2, han recibido 2 millones de soles de masa hereditaria, responden hasta por 1 millón. Ejemplo 3, han recibido 500.000 soles de masa hereditaria, entonces responden solamente hasta 500.000 soles. Pero para eso, y eso no es un tema automático, para eso, SUNAT tiene que hacer lo que se denomina la atribución de responsabilidad solidaria en calidad de adquirente. O sea, hay un procedimiento administrativo al medio, ¿no? Que tiene que ser desarrollado por SUNAT para poder saltar hacia los herederos e intentar cobrar la masa hereditaria hasta el valor que tenga esa masa hereditaria con respecto a la deuda, ¿no? Un poco eso es lo que les podría contar. Gracias, doctor. El señor Osvaldo Alfaro dice, felicitando la participación del doctor Castro, y dice, en las medidas cautelares previas, ¿hay algún bien inembargable? En las medidas cautelares previas, o en realidad en todos los embargos, ¿no? Lo que hay como restricción, y es una restricción temporal, es que el embargo en forma de depósito con extracción tiene un plazo de espera. Si va a la empresa y se quiere llevar los escritorios, se los puede llevar, pero si va a, de alguna manera, afectar una unidad de producción de la empresa, por ejemplo, es una empresa embotelladora y el ejecutor se quiere llevar la máquina embotelladora, no lo puede hacer. Le tiene que dar 30 días últimos y luego de eso podría el ejecutor retirarlos. Después, otro parámetro, en realidad, no. En realidad que ahorita no se me ocurre otro parámetro, puede afectar cualquier cosa de la empresa. Ahí es donde ya empiezas a jugar con los otros derechos que hay, ¿no? O sea, porque pueden concurrir la SUNAT con el acreedor laboral, ¿de acuerdo? Con el acreedor bancario, si tiene una hipoteca inscrita, tienen una prelación a la creencia tributaria, y solamente eso es lo que puede pasar. En una concurrencia se elige uno por otro. Pero la afectación de los inmuebles, de las marcas, no hay un parámetro, salvo este plazo inicial, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. Bueno, no tenemos ninguna otra consulta en el chat.
Bueno, los asistentes agradecen su exposición. Bueno, entonces damos por concluida la charla, doctor. El Comité de la Pequeña Industria agradece su exposición y bueno, y agradecemos a todos los participantes que han asistido el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Muchas doctor. gracias. Gracias, Cecilia. Muy Luego. amable. Sí. Muchas gracias por la Gracias, invitación. Narda. Muchas Gracias, gracias, Liliana. doctor. Gracias, Chao. Cecilia. Muchas gracias, doctor. Gracias por todo. Felicitar al Gracias a doctor ustedes Castro por la también. invitación. Muchas gracias. Gracias. Muy clara su exposición. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias por la invitación también. Gracias. Muchas gracias, buenas noches con todos. Buenas noches.